Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema la salvación en Jesucristo. Dice Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. En Hechos 16:31, Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Hechos 4:12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. En Efesios 2:8 dice la palabra, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don o un regalo de Dios. La doctrina de la salvación abarca varias verdades bíblicas importantes. Voy a nombrar algunas de estas verdades y explicarlas para que entienda mejor qué es nuestra salvación. Primero, la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Dice la palabra en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro, 2 de Pedro 3:9. Y Jesús dice, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Lucas 13:5. El arrepentimiento no es una reformación, más bien es un cambio interno de corazón que resulta en un cambio de acción por fuera. Dice la palabra, Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el padre al otro hijo, le dijo de la misma manera, que fuera a trabajar en la viña. Y respondiendo ese hijo dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y los oyentes dijeron, el primero. Ellos respondieron. Vemos aquí que el primer hijo dijo, no quiero, pero después, arrepentido, él sí obedeció al padre. El segundo dice, sí, papá, yo voy, pero nunca fue. Más bien, él fue el desobediente. El arrepentimiento no es solamente tristeza o pesar. Dice la palabra, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A veces una persona se siente triste porque fue agarrado o cogido en su pecado. Fue descubierto en su pecado y se siente tristeza. Pero eso no es la tristeza de arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando usted en su congoja, en su arrepentimiento, su corazón quebrantado, va delante de Dios y dice, Señor, perdóname. Reconozco que te he ofendido y que este pecado me está condenando. Necesito tu perdón. Eso sí es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es hacer penitencia, o sea, pagar por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo ya murió por nosotros en la cruz de Calvario. Luego hablamos de la fe. El arrepentimiento y la fe siempre van mano en mano en cuanto a la salvación. La fe es creer lo que Dios dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. El objeto de la fe es Jesucristo y el Evangelio de la salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Pablo en Romanos 1:16.
En Romanos 10:17 también dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, de la salvación, y ponemos fe en ese mensaje, en el Evangelio, y ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos la salvación en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Como ya he dicho, el arrepentimiento y la fe van mano en mano. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Ve? Debe arrepentirse de su pecado y creer, poner su fe en el Evangelio, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Una tercera palabra es la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacemos la primera vez de nuestra madre terrenal, del vientre de nuestra madre. Este es el primer nacimiento, el nacimiento humano. Pero hay que haber un nacimiento espiritual, nacer de nuevo, nacer de Dios, para poder entrar en el reino celestial. Y este nacimiento es por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra, siendo renacidos o nacidos de nuevo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. También Tito 3:5. Pablo dice aquí en este pasaje que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nacer de nuevo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida para renovarla y darle vida nueva. La regeneración es una obra divina, no es humana. No es algo que usted y yo hacemos para salvarnos a nosotros mismos. Dios nos regenera. Dios nos da el nuevo nacimiento cuando ponemos nuestra fe en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, biológicamente, ni de voluntad de carne, o sea, por una reformación, que yo quito todo lo malo de mi vida para ser una mejor persona. No, eso no es la salvación. Ni de voluntad de varón, o sea, otra persona no le puede salvar a uno. Es solo Dios que puede salvar. Porque dice, si no es de Dios, nuestra salvación es de Dios. Bueno, hablemos también de la justificación. La justificación es un término legal que significa que Dios declara justo o limpio el creyente por medio de la fe en Jesucristo. Jesús pagó la cuenta de todo pecado por medio de su sangre derramada en la cruz, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:24. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. La justificación es por medio de fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. También Pablo dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Dios hace una declaración legal. Él dice, tú eres justo porque arrepentiste de sus pecados y aceptaste a mi Hijo Jesucristo como tu Salvador personal. Entonces Dios nos declara justos. Eso es la justificación. Luego viene la santificación. La santificación significa ser apartado para algún propósito. O sea, ya estamos dedicados a Dios. Somos santificados a Dios en el momento de nuestra salvación, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. El creyente debe crecer en santificación, en santidad.
La voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de la fornicación, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia o al pecado, sino a santificación. 1 de Tesalonicenses 4:3. También Pablo dice en 2 de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, pecados exteriores, y de espíritu, pecados interiores, tal como odio, rencor, amargura, resentimiento, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santificación empieza en el momento de la salvación y continúa durante toda la vida mientras el Espíritu Santo va transformándonos a la imagen de Cristo. Y será completa nuestra santificación cuando ya estamos en la presencia del Señor, cuando ya estamos glorificados. Hablaremos de esto en un momento. Luego hablamos por un momento de la adopción. Adopción significa instalar como un hijo heredero. Por medio del nuevo nacimiento, somos hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios y recibiremos herencia de Dios. Tenemos una herencia eterna que no perece, que no termina, porque es guardado en los cielos. Romanos 8:15. Ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esta palabra Abba es una palabra aramea que significa como papi. Es un término de cariño, de amor, de acercamiento. Podemos acercarnos a Dios. No estamos alejados de Dios, sino estamos acercados a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4:4 dice, cuando se cumplió el tiempo cumplido o establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Este está diciendo que Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó el tercer día para darnos vía o manera de ser adoptados por Dios como sus hijos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. Adopción. Gracias a Dios por esta gran bendición. Luego hablemos de redención. Redención significa comprar otra vez para darnos libertad. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Éramos esclavos de pecado. Nacimos en pecado, como hijos de Adán. Y éramos esclavos de pecado, pero Cristo vino y nos redimió. Él nos compró de nuevo para darnos libertad del pecado y darnos vida eterna en Él. Y luego una palabra más, la glorificación. La glorificación es la consumación de nuestra salvación. Tendremos cuerpos nuevos y glorificados semejante al cuerpo de Jesucristo. Dice la palabra 1 de Juan 3:2, amados, ahora mismo somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, cuando Él viene, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pablo también dice en Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al cuerpo de Él. Esto sí será la glorificación. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ha recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo? ¿Es usted un hijo o una hija de Dios? Espero que entienda mejor todos estos aspectos de nuestra salvación. He hablado del arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación,
la santificación, la adopción, la redención y la glorificación. Todos estos son palabras claves acerca de nuestra salvación que tenemos por fe en Cristo Jesús. Y no tiene que entenderlos todos al pie de la letra. Con tal que usted abra su corazón, confesar su pecado al Señor y recibir a Cristo como su Salvador personal, usted tendrá esta salvación. Si todavía no es salvo, por favor, haga la oración de fe y reciba a Cristo como su Salvador personal. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que explica bien la salvación y que nosotros tenemos esta gran bendición por medio de la fe en Jesucristo. Si hay un oyente que todavía no ha recibido a Cristo, por favor, Padre, ayúdale a abrir su corazón ahora mismo y confesar su pecado a Dios y pedirle perdón y recibir a Jesucristo por fe para que sea salvo. Pido esto en el nombre de Jesús. Pero antes de terminar la oración, aún en este momento de oración, le invito que haga la oración de fe y voy a repetir una oración ejemplar para que usted pueda orarla y aceptar a Cristo. Señor Dios, yo sé que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mi pecado. Pido que tú me perdones, que me limpies con la sangre de Jesucristo. Dios, yo te acepto. Jesús, yo pongo mi fe en ti. Yo te recibo, Jesús, como mi Salvador. Dame vida eterna. Sálvame, por favor. Quiero ser un hijo o hija de Dios. Y ahora, Dios, yo quiero servirte con mi vida. Ayúdame a leer la palabra, a orar y a vivir una vida que agrada a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Espero que siga caminando por fe con el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.